Bienvenidos, buenos días. Llega a Telemedellín el consultorio de la Secretaría de Salud de Medellín y Telemedellín. Es Medellín, ciudad saludable. Muy buenos días para todos, gracias por acompañarnos y desde ya tenemos las líneas disponibles para que ustedes participen en el programa de hoy. Si la doctora Fanny Isabel me lo permite, voy a empezar hoy con parroquiales, bueno, por lo menos un hito. Claro que sí. Para contar que mañana viernes, doctora Fanny Isabel, es nuestra primera salida este año. Dejamos el estudio, nos vamos a recorrer, como lo hicimos el año pasado, las comunas y los corregimientos de Medellín. Mañana vamos a estar en San Antonio de Prado, hablando de etiqueta nutricional, para que nos acompañen. Quien quiere ver cómo se hace este programa, tal vez usted vive en el corregimiento San Antonio de Prado, quiere acercarse, conversar con nosotros, tal vez del tema de etiquetado nutricional, usted tiene una pregunta y quiere ir a hacerla ya en directo, vamos a estar en el Parque Biblioteca San Antonio de Prado, los esperamos mañana entre las 11 y las 12 del mediodía. Doctora Fanny Isabel, buenos días, ¿cómo está? Muy bien, Felipe, buenos días para ti también y buenos días para todos los que nos están viendo en este momento y que nos abren este espaciecito de la mañana para que conversemos, para que hablemos de temas tan interesantes de salud como lo hemos hecho todos estos días. Y también muy contenta porque mañana vamos a tener nuestra primera salida a este sitio que es tan bonito, de gente tan cálida y tan linda, y vamos a hablar de un tema que alguna vez lo tocamos, pero que nos dimos cuenta que era necesario repetirlo, de etiquetado nutricional. Hoy volvemos con un tema de salud mental. Vamos a hablar de depresión en los adolescentes. Los adolescentes, doctora Fanny Isabel, que conforman tal vez el grupo, no sé si de mayor riesgo, pero uno de los más altos riesgos por una cosa muy sencilla, y es que es una etapa del desarrollo de las personas, de los hombres, que tiene muchas circunstancias y muchas condiciones. Entonces hay cambios físicos, hay cambios en el comportamiento, en la manera de percibir, entender y ver el mundo. Hay una cantidad de confluencias en esa etapa entre los 10 y los 19 años que genera a veces desórdenes mentales, confusiones. Si no se tiene un proyecto, un plan de vida, unos grupos de apoyo muy estructurados, muy pendientes del desarrollo en estas etapas, pues puede tornarse bastante compleja la adolescencia. Por sí solita la adolescencia podríamos trabajarla en este programa desde el punto de vista del desarrollo físico y mental, pero si a esto le sumamos todos estos asuntos que pueden llevar a la depresión, pues hay un elemento bien interesante para trabajar. Por eso hoy lo vamos a revisar, vamos a mirar esos factores de riesgo, los factores protectores, qué podemos hacer como familia, como comunidad, como sociedad, para acompañar a nuestros adolescentes, cómo ayudarles a superar de buena manera, elaborando un proyecto de vida, esta etapa que resulta y se torna tan compleja. Es el tema del día de hoy. Eso, Felipe, tienes toda la razón. De por sí la adolescencia tiene unos cambios físicos, unos cambios hormonales importantes que hace que los comportamientos de los jóvenes dentro de esta etapa de edad sean diferentes, tienden a aislarse, tienden pues a ser más sensibles, por decirlo de alguna manera. Por eso queremos hablar hoy de depresión, porque es muy importante identificar cuándo son cambios de ánimo normales, pues tristezas normales que todos podemos llegar a sentir en un momento dado, y cuándo sí puede ser una depresión real, porque la depresión, como lo dice Felipe, es una de las enfermedades más frecuentes en los adolescentes. Incluso entre el 10 y el 15% de todos los adolescentes podrían llegar a sufrir depresión. Y hay algo muy importante, que cuando ya está establecida podría tener consecuencias muy graves. Es la primera causa de suicidio en este grupo de edad, la depresión. Entonces muchas veces decimos, no, es que este muchacho pues cambia de ánimo todo el tiempo y dice un día que amanece con la depre y porque se le perdió el celular, perdió con la novia, o en fin, exacto, o está peleando mucho con la mamá, qué mamá tan intensa, pero al otro día está de un ánimo diferente. Cuando los síntomas persisten por más de 2 semanas, hablamos de una tristeza continua, de una anedonia, o sea, unas ganas de no hacer nada, de no mostrar interés por las cosas que normalmente le interesan, ya empezamos entonces a identificar que hay una depresión. Yo quiero subrayar eso que acaba de comentarle la doctora Fanny Isabel, porque es una pretensión del programa de hoy que quede muy claro, y es que, lo decíamos, la adolescencia es una etapa muy compleja, entonces los altibajos en el estado anímico son muy comunes, pero eso no significa que sea una depresión. Entonces hay que tener unos elementos diferenciadores. Exacto. Usted ha dicho ya unos muy claramente, y cuando se pierde esa capacidad de continuar y de mantener como las rutinas del día a día de la vida normal, hay un elemento para trabajar, pero también cuando se entra en conflicto y cuando hay como una ruptura de las relaciones
relaciones familiares Exacto. o sociales con el amigo. Son asuntos que significan alertas a las cuales hay que prestarle mucha atención. Incluso revisaba, a propósito de las estadísticas que da la doctora Fanny Isabel, que en nuestro medio incluso puede ser hasta más alto Claro. y llegar casi al 20% de prevalencia, de presencia de la depresión en los adolescentes. Estudios recientes de Colombia indican que 1 de cada 5 por lo menos pues, ha tenido esta condición, lo que nos indica que es un tema que se nos está presentando, que está afectando nuestros adolescentes en esa etapa que ya les explicamos es fundamental y que ahorita con el doctor Mauricio, que es nuestro invitado de hoy, pues tendremos la oportunidad de revisar, porque aquí hay muchos elementos en juego y es muy importante atenderlos en esa etapa para evitar problemas en la adultez. Es decir, si no se trabajan, si no se resuelven, si no se atienden de la manera debida, con la asesoría profesional, con todo lo que es necesario, pues esto podría tener unas implicaciones incluso mayores. Y ya la doctora Fanny Isabel les dijo, es que es un detonador de suicidio muy alto, muy importante en la población adolescente. A veces los padres tendemos a ser muy olímpicos con estos cambios de ánimo de los adolescentes y de los jóvenes, y entonces hay que aprender a conocerlos más, a conversar más con ellos, a hacer más fuertes estos lazos de comunicación. Tú lo dijiste muy bien, hay una vulnerabilidad especial en esta edad, pero esto quiere decir que hay factores detonantes. Entonces es detonante, por ejemplo, la pérdida, una separación, terminar con la novia, tener un problema grave en el colegio, en fin, no tener una buena comunicación con la familia, llegar a la casa y a toda hora estoy recibiendo el regaño porque no hiciste la tarea, porque no ayudas con los oficios de la casa, y a veces no nos detenemos a pensar cuánto tiempo este joven, este adolescente está pasando en su soledad, puede estar deprimido, yo no lo estoy detectando, y cuál es la salida más fácil. Buscar el licor, que está muy relacionado con la depresión, o buscar las drogas, o buscar otros consejeros que son los mismos muchachos que están de pronto en una misma situación, la salida más fácil. Entonces es otro detonante de caer fácilmente en adicciones. Es necesario también derrumbar ciertos mitos. Por ejemplo, uno que es muy común es, vemos a esa persona triste, tal vez en una fase de depresión, ya lleva un par de semanas en esa condición y preferimos más bien no tocar el tema, no hablar con él, porque es que si hablamos, intensificamos el cuadro, tal vez lo comprometemos más, dejemos que él solito lo va resolviendo y pronto saldrá de eso. Hablar es muy importante y no va a aumentar la crisis ni va a generar más depresión, puede más bien ayudar. Pero hay momentos donde esas redes de apoyo familiar, comunitario, social no bastan por sí mismas. Hay que acudir al apoyo profesional. Cuando hablamos de una depresión, esto requiere de un acompañamiento profesional de personas que estén realmente capacitadas para ayudar a esa persona, a ese adolescente, y para indicarnos a nosotros los adultos cómo manejar una situación de este tipo. Bueno, es el tema que les traemos hoy. Recuerden la línea telefónica 441-2100. Veamos el informe y regresamos para desarrollar otros elementos de la introducción antes de saludar a nuestro invitado. Los sentimientos de tristeza y melancolía son aquellos que se presentan en algún momento de la vida de una persona como reacción a una situación determinada. Estas sensaciones suelen desaparecer después de algún tiempo, pero cuando no lo hacen y por el contrario se vuelven más largas e intensas, se presenta un problema conocido como depresión, el cual involucra pesimismo, desánimo, irritabilidad y cambios en la vida, como evitar actividades que antes se disfrutaban. Debido a que los factores que pueden desencadenar la depresión, como la genética, el entorno, el estado de salud y los sucesos de la vida, que pueden presentarse en cualquier momento, personas de todas las edades la pueden padecer, incluyendo a los adolescentes, los cuales pueden expresar su dificultad mediante el bajo rendimiento escolar, el aislamiento y la baja autoestima. Detectar los cambios que presentan los adolescentes durante esta etapa es muy importante. Como padre, trate de hablar siempre con su hijo, pregúntele por sus sentimientos y pensamientos y no sienta temor de hablar de la depresión con él. Por el contrario, genere la confianza para que en caso de presentarse algún síntoma de esta afección pueda tratarse a tiempo. Recuerde que es normal sentirse triste en ocasiones, pero mediante el apoyo y el acompañamiento seguramente este sentimiento será pasajero y no traerá consecuencias.
Bueno, y es que estamos acostumbrados a tratar las enfermedades cuando las vemos, pero la depresión es una enfermedad que no se ve, es una enfermedad que se siente y que solamente la sabe describir aquella persona por la que está pasando por esa situación. Por eso a veces es tan complejo identificarlo, por eso en este video es tan importante acercarse a los muchachos, hablar con ellos y sobre todo observarlos y detectar, ¿está durmiendo más de la cuenta? ¿Está comiendo mucho o dejó de comer de un momento a otro? Las cosas que le gustaban, como jugar fútbol, como salir con los amigos, ya no las está realizando y está más aislado y más callado. Eso es lo que queremos enseñarles el día de hoy, cómo aprender a identificar una enfermedad que es real, que está en nuestro cerebro, que tiene que ver con algunas sustancias que se alteran en un momento dado y que requiere un tratamiento. Las redes de apoyo, las redes familiares son fundamentales. Generar en los adolescentes, incluso en los niños, desde la infancia, las habilidades para la vida, eso es fundamental para afrontar esta condición. La depresión se presenta más en las mujeres que en los hombres, afecta hoy, de acuerdo con la cifra de la Organización Mundial de la Salud, a casi el 5% de la población mundial. Es un panorama complejo, pero el mensaje es tranquilidad. Hay tratamientos muy efectivos, hay acompañamiento profesional que permite superar de muy buena manera esta condición y por ahí nos queremos enfocar porque lo que queremos llevar es un mensaje de tranquilidad, que ustedes logren identificar el tema, tal vez la presencia en sus hogares, en sus familias de esta depresión en adolescentes o de los factores de riesgo que podrían llevar a ese adolescente a la depresión, pero hoy les vamos a dar también salidas y confianza porque los tratamientos son altamente efectivos. Totalmente, Felipe. Lo que pasa es que hasta incluso a los profesionales de la salud nos cuesta trabajo. Tener la fortaleza de decirle a un paciente, o cuando uno identifica es que estás deprimido y debes ir donde el psicólogo, donde el psiquiatra, a veces es complicado. A veces también es difícil identificarlo en nuestra casa y confrontarlo. Pero como dice Felipe, la buena noticia es que estos profesionales tienen todas las herramientas para mostrarle a esa persona que la depresión sí se cura. Nuestro invitado de hoy es psicólogo clínico. Vamos a saludarlo. Es Mauricio Alberto Montoya Mesa. Les decía, hola, bienvenido doctor, Mauricio. Les decía que es psicólogo clínico, además es docente e investigador de la Universidad de San Buenaventura, que sin duda es un referente de formación en psicología y de investigación y de análisis y trabajo de estos temas. Estamos listos con el doctor Montoya y por supuesto los estamos esperando a ustedes, 441-2100, línea local, línea nacional 018-041-4099, redes sociales, Twitter @Salud Medellín, Facebook Secretaría de Salud Medellín y el correo electrónico medellinsaludable@telemedellin.tv y ya hay llamada. Sí, buenos días doctor y le cuento pues que ya le vamos a dar paso a nuestra primera televidente, Daniela Saldarriaga nos está llamando desde el Poblado. Buenos días, Daniela. Buenos días. Buenos días. ¿Cómo estás? Hola, Bien, Daniela. gracias. ¿Y ustedes? Muy bien, muchas gracias. Me alegro. Doctora, mira, yo tengo varias preguntas. Claro. O sea, yo me identifico con varias cosas de los que dijeron. O sea, yo a veces me siento triste y quisiera como compartir toda la tristeza con mi familia, pero ellos no me dan ese espacio, o sea, no hay una comunicación, una confianza para yo como expresar todos los sentimientos que yo tengo. Hay veces me toca como comer callada, hay veces me aburro mucho y siento mucha ansiedad y siento que no estoy dando rendimiento en el colegio y pues eso es lo que me tiene a mí así. Daniela, cuéntame una cosita, ¿cuántos años tienes? 18. ¿Y aproximadamente hace cuánto tiempo tienes estos síntomas? Hace por ahí 3 años, más o menos. Doctor, ¿alguna otra pregunta para Daniela? Sí, una cosa importante en este diagnóstico es saber diferenciar si durante todos esos 3 años has sentido esa intensidad de estos síntomas, ¿cierto? Sí. O ha sido intermitente, unas veces por unas épocas, ¿cierto? Como por ciertos momentos. O sea, como te digo, no hay una confianza. Hay veces quisiera como compartir con mi familia y no me dan como ese espacio, o no sé si fue porque no me... O sea, siempre ha sido así. Siempre ha sido así. Okay. Muy bien, Daniela, muchas Daniela, gracias. sí. Muy buena llamada, además Excelente. porque nos pone en una perspectiva un poco diferente a la que planteamos al comienzo. Al comienzo de la introducción le estamos diciendo a los padres, a los adultos, pilas. Hay unos indicios, hay unos signos, estemos atentos a nuestros adolescentes y la primera llamada es Daniela, tiene 18 años y yo quiero que esto se converse en familia,
y no cuento No con se mi da familia, descanso. mis papás no se dan cuenta, entonces nos ponen la perspectiva del adolescente que tal vez nos está viendo, del joven que nos está viendo, y cómo desde ahí pues plantearle el tema y la necesidad que está sintiendo, en este caso Daniela, a sus padres o a sus adultos cercanos. ¿Cómo manejar, Mauricio, esta situación? Porque Daniela nos pone en un tema muy bueno. Claro que sí. Yo creo que es importante partir de un hecho significativo, y es que Daniela está haciendo una demanda, ¿cierto? Y eso habitualmente entre los adolescentes no es tan natural, porque todo lo contrario, la tendencia de adolescentes es a generar un ámbito de aislamiento, ¿cierto? Y en ese sentido, entonces, pues difícil le queda a un adulto saber qué es lo que está pasando. Aquí es todo lo contrario, yo creo que Daniela está pidiendo y lo está haciendo explícito. Entonces me parece muy importante que la red de apoyo de Daniela, en este caso la red principal que es la familia, pues esté atenta a esto y en ese sentido se puede abrir un dispositivo. Cuando nosotros hablamos de dispositivo nos referimos a un ambiente favorecedor, ¿cierto? No necesariamente yo tengo que ser el experto en temas específicos como padre o como madre de familia, pero sí por lo menos asumir una actitud favorecedora para que el otro, que es además mi hijo, pueda tener pueda ser acogido, que yo creo que es el gesto más saludable que cualquier ser humano puede tener, ¿cierto? El sentirse acogido. Mauricio, pero bueno, en el caso de que Daniela tal vez ha buscado, ha tenido mecanismos para acercarse a la familia, ya son 3 años, ha sido una situación difícil por lo que escuchamos. Bueno, ella ya tiene 18 años, ella también puede ir a su EPS, al centro donde consulta y manifestarlo abiertamente para buscar una ayuda profesional, una psicoterapia o una cita con un psiquiatra. Claro que sí. Es muy probable que el mero hecho de ya haber llamado aquí nos está colocando Un gran paso. Claro, que sí. hay un gran paso y que es una persona interesada en comenzar su tratamiento y hacer un trabajo fundamental aquí. Y pedir la ayuda es indispensable, porque ese es casi que el material que tenemos todos los profesionales, ¿cierto? El deseo. Sí. Si no hay deseo, muy probablemente ni siquiera habrá la posibilidad de empezar un tratamiento. Entonces Ahora, creo que es importante. Daniela, es muy importante, como lo dice Mauricio, que es nuestro invitado especial para el día de hoy, pues que intentes compartir nuevamente este sentimiento y estas sensaciones con tu familia. Si eso no se logra, vamos a ayudarte de otra manera. Ya la doctora Fanny Isabel te ha dicho, bueno, está la EPS y en tu EPS, así como pides una cita con el médico general o con algún especialista, tienes la oportunidad de acercarte a un psicólogo, a un terapeuta que te ayude con el tema. Por lo pronto, toma el siguiente número telefónico que te voy a dar y va a aparecer, ya apareció en pantalla, que se llama la Línea Amiga en Salud de la Secretaría de Salud de Medellín, de la Alcaldía de Medellín. Y ahí trabajan temas de salud sexual y reproductiva, de salud mental, de salud familiar. Y los especialistas que contestan en esa línea están en capacidad de ayudarte y de orientarte. 444-4448. Y no solo Daniela, todos. Tomen ese número, ustedes no saben lo útil que resulta llamar a la línea amiga, le resuelven a uno todo, lo orientan en todo. 444-4448 para que aprovechen este servicio que es gratuito, que se presta en un horario muy extenso cada día, a veces hasta los fines de semana. Aprovechen porque ahí les van a resolver. Ese personal que contesta ahí está capacitado para atender las inquietudes de Daniela y todas las preguntas y temas similares que se presentan, por ejemplo, en el programa de hoy. Claro que sí, es una gran ventaja contar con esta línea. Doctor, tenemos muchas preguntas para hacerle, pero la prioridad son los televidentes y ahora está Carmen Chica, nos está llamando desde Manrique. Buenos días, Carmen, ¿cómo te ha ido? Muy buenos días, doctora. Buenos días. Cuéntame. Me ha ido pues bien. Mire, doctora, yo tengo un problemita con una niña. La niña tiene retardo mental leve. ¿Está? Pero es que ella llora demasiado, ella llora mucho cuando está deprimida. Pero es que la niña es muy sola, la niña no tiene amigas, no tiene amigos, o sea, ella se mantiene en la casa. Cuando le da esa depresión, ella llora demasiado, ella grita, ella chapalea, porque ella lo que me dice es que ella necesita es un novio, que porque a ella no la quiere nadie. Ella únicamente habla conmigo, con las hermanas no le gusta hablar. ¿Cuántos años tiene tu niña? 23. Muy bien. ¿Y ha estado en algún tratamiento con neurólogo por su problema de su retraso mental? No, Todavía no. Bueno, no, ella no ha estado con nadie.
Bueno, una primera sugerencia es que tienes esa línea amiga que acabamos de mencionar, 444-4448, y que va a salir en pantalla todo el tiempo para que también la utilices y busques asesoría. Y preguntémosle también a Mauricio qué podemos aconsejar. Claro, y otro elemento fundamental es saber que a pesar de que la niña no cuente con las hermanas o con otras personas a su alrededor, cuenta contigo y lo está haciendo de una manera incondicional, es decir, tú debes ser para ella una persona incondicional en todo momento. Y en ese sentido, esas crisis van a tener mayor o menor intensidad en la medida en que tú como adulta significativa puedas acogerla y asumir no una postura un poco angustiante, que eso es lo que puede generar estos síntomas con las personas que lloran, con las personas que chapalean, como dice nuestra televidente, sino una postura un poco más de entender y comprender que a lo mejor ese proceso empieza y termina, o sea, esa pequeña crisis empieza y termina, y que siempre va a tener un gesto amoroso, afectivo, incondicional de parte suya. Mauricio, a mí me gustaría insistir un poco en la definición de depresión, porque a veces indistintamente utilizamos, no, es que amanecí muy deprimido, es que aquella está muy deprimida, pero depresión no es lo mismo que tristeza, que aburrición, que conflicto, que desesperanza, que angustia. ¿Cómo entenderla? Eso es importante. Por depresión entendemos un trastorno y eso ya marca la diferencia, ¿cierto? Y cuando hablamos de trastorno estamos hablando de que hay un deterioro generalizado de las condiciones de salud, tanto física como mental, en una persona, ¿cierto? Entonces es importante entender que esos síntomas se caracterizan particularmente porque hay un deterioro generalizado en todas las funciones. Anímicas es la más evidente, ¿cierto? Entonces la persona llora, la persona está en un estado de aislamiento, de anedonia, como decía la doctora ahora. Socialmente hay un aislamiento general, las personas no se vinculan, por un tiempo determinado se mantienen aisladas de todo vínculo, de todo relacionamiento. Y a lo mejor también desde el punto de vista del sueño y de la alimentación. Ahí esos dos elementos también son indicadores de un trastorno. Entonces es bien importante diferenciar y sustancialmente en la adolescencia, porque quizás en la adolescencia que se está haciendo ese proceso de constitución de una identidad, hay unos altibajos característicos de ese proceso de constitución, ¿cierto?, que se diferencian de un episodio concreto, permanente, que podríamos llamar episodio depresivo mayor, ¿cierto? Entonces, reúno los elementos para concluir lo siguiente: una depresión es un trastorno y se diferencia de una alteración en el estado anímico, en que esta depresión tiene unos tiempos de permanencia a través de los cuales se ha ido intensificando los síntomas y han generado un deterioro generalizado de la persona. Muy bien. Bueno, ahora los invitamos a un pequeño corte y dentro de un momento seguimos con este interesante tema, depresión en adolescentes. Medellín, todos por la vida. Yo fui el primero que inventé la UCB. Esto va para 10 años. ¿Y la UCB qué hace? Por ahí 4 años. El bombillo aquí, usted lo saca y aquí le alumbra el tablero para de noche. Acá está el medidor de baterías. Acá está para el cambio del ventilador. Aquí va para micrófonos, 4 micrófonos. Este reloj es el reloj digital. De aquí para los Twitter también. Innovar es algo que uno vea que ya no está en el comercio, mejor dicho. Hay cosas novedosas. Cuando salimos a jugar a la cancha, nos alegramos al sentir el apoyo que se escucha desde la tribuna. Yo, mi equipo y al lado de mis padres, mi novia, mis amigos y mi hijo, me siento feliz al poder disfrutar de esta fiesta. Desde la tribuna animamos a nuestro equipo.
cantamos, brincamos. Sufrimos, celebramos. Siempre estamos ahí para acompañarlos. En cada partido jugamos con amor a la camiseta. Pero es un juego. Y la vida vale mucho más. Una fórmula sencilla de juego. Pasión más fútbol más convivencia igual a fútbol en paz. Yo amo el fútbol en paz. Medellín. Todos por la vida. Estamos en Medellín Ciudad Saludable, pueden participar, hay 2 líneas habilitadas para eso, 441-2100 y la línea gratuita 01-8041-4099, también las redes sociales. A propósito de redes, en Twitter, recuerden somos @saludmedellín, hay 2 trinos de Telemedellín que nos está recordando, el primero el tema, hoy depresión en adolescentes, lo segundo la presencia de Mauricio Alberto Montoya, psicólogo clínico con nosotros, pero hay un trino bien interesante de Claser, se identifica como @Claserani y él dice Telemedellín, Salud Medellín, depresión, la enfermedad comercial y del dinero. La postura es muy escueta, pero sí abre la puerta a muchos análisis porque podría ser desde el punto de vista esa expresión político, incluso filosófico, comercial con el tema de la medicación. Doctor Mauricio, usted como ante esa expresión que hace este televidente en Twitter, ¿qué se le ocurre pensar? Se me ocurre como 2 cosas. Lo primero, lo que acabas de decir respecto al tema político, puede ser de algún modo un análisis frente a la incidencia que tiene el diagnóstico a la hora de la repercusión que tiene en los laboratorios y en el consumo de estos medicamentos que de algún modo pues están diseñados para reducir sintomáticamente un trastorno. Hasta ahora ese es un diagnóstico que no tiene una cura determinada, ¿cierto? Todo lo contrario, lo que tiene es un proceso cada vez más de deterioro. Lo que sí tiene es una prevención, ¿cierto? Y entonces en la prevención podríamos hablar del segundo elemento. Si de pronto el tuitero nos está haciendo caer en cuenta de la importancia que tiene el hecho del consumismo y de una vida de algún modo de cierto hedonismo todo el tiempo y que cuando nos hace falta de algún modo resolver esas pequeñas cositas, entonces entramos en la depresión. Lo comercial también puede incidir, por supuesto. De hecho, un síntoma en uno de los trastornos, en unas dificultades que llamamos de doble polo, ¿cierto? Lo que llamamos una bipolaridad, es salir compulsivamente a comprar, ¿cierto? Una persona puede resolver toda la angustia que le genera su estado depresivo, su estado melancólico, si se quiere, con una salida a gastarse toda una tarde su tarjeta de crédito, qué sé yo. Es decir, tendríamos que analizar, esos serían como los 2 elementos que yo vería ahí en ese análisis. Muy bien, doctor, yo eso lo analicé como desde el punto de vista también del consumismo y enfocándolo en los adolescentes y en los jóvenes, lo veo también desde la poca tolerancia a la frustración que hoy en día se da en ellos. Estamos los padres enseñándoles a que hay que tolerar ciertas situaciones en donde económicamente no estamos bien y no podemos tener el mejor celular, ni el último computador o la tablet, en fin, porque tendemos a ver que se comportan de esa forma, o sea, se angustian por cosas materiales muy fácilmente. Sí, claro, es podemos decirlo que es un síntoma de la época, ¿cierto? Y es que es tratar de vivir en una condición de absoluta felicidad que quizás cada vez es menos probable y dejar de vivir, digamos, en el sentido de la vida, que ahorita lo nombraban ustedes de una manera muy clara. Cuando yo tengo un proyecto de vida, seguramente aprovecho cada instante del día a día y en ese sentido construyo mi proyecto. Pero si ese proyecto de vida no lo tengo, seguramente los objetos, las cosas, esos asuntos materiales vienen a llenar ese espacio. Y cuando no están, pues entonces lo que se experimenta físicamente es un vacío, o sea, físicamente. A pesar de que el asunto sea un asunto emocional, ¿cierto? Lo que experimenta es como si le faltara, la falta del celular es la crisis absoluta y ya hay que mandar medicación, el acabose total. Si no se tiene el último, el más reciente. Mire, pero qué buena postura y qué buena reflexión me llevó a la siguiente pregunta. Si este contexto social, cultural, económico
marca tendencia para que la depresión siga creciendo, tenga mayor prevalencia o vaya disminuyendo. Esto que vivimos hoy, social y culturalmente, ¿nos elevan los índices de presencia de la depresión si no lo resolvemos? Yo pienso que sí, es indiscutible, porque también existe en la condición humana una necesidad de vivir la época, ¿cierto? O sea, y en ese sentido casi que la cultura empuja a que usted vaya obteniendo unos niveles y unas satisfacciones, y si eso no aparece, pues entonces cada vez más la brecha se va ampliando. Yo pienso que aquí hay un asunto importante, y es cómo también por parte del adulto significativo, particularmente con los adolescentes, volviendo al tema de adolescentes, experimenta su falta de tolerancia a la frustración, porque de algún modo el adulto para el adolescente es un ideal, y ese ideal en muchas ocasiones resulta ser un fracaso para el adolescente. O sea, el adolescente no tiene un modelo de adulto exitoso, y quizás sociedades como las nuestras, en donde los mensajes del comportamiento adulto es un comportamiento que generalmente se interroga desde lo ético, desde lo social, desde los valores en general, ese mensaje para el adolescente impacta, y con toda seguridad que genera cuadros de vacío, claro, que finalmente van a repercutir en un trastorno depresivo. Muy bien. Bueno, vamos ahora a Manrique, vamos a recibir a Laura Hoyos. Bienvenida, Laura. Buenos días. Hola, Laura. Yo tengo una pregunta. Yo tengo un hijo de 17 años que ya fue diagnosticado con depresión y apenas va a empezar a medicarse. Le mandaron escitalopram, pero tengo como susto de empezar la medicación porque la contraindicación dice que los primeros 8 días puede haber como síntomas de suicidio y eso. Ansiedad, aumento de la ansiedad, sí. Generalmente puede pasar eso. Laura, muchas gracias por tu pregunta. Y un temor muy válido, porque claro, si dentro de las consecuencias o lo que puede desatar la medicación, pues está esa posibilidad, claro, los adultos y estaremos preocupados por lo que le pueda suceder a nuestros hijos o nuestros nietos o sobrinos. Sí. Yo pienso que lo importante siempre, y es una recomendación que puedo dar generalizada, es que cuando empiece un tratamiento farmacéutico o farmacológico, también lo empiece con psicoterapia, ¿cierto? Yo creo que la combinación con un acompañamiento desde el otro lugar, ¿cierto? Porque la medicación tiene un efecto, es importante, es significativa, pero también tiene las reacciones adversas, que es de lo que nos está hablando la televidente, ¿cierto? Entonces es necesario también, y yo creo que hay un compromiso mayor por parte de los profesionales de la salud, recomendar siempre el acompañamiento terapéutico, la incursión de los adolescentes y de los pacientes en ambientes de participación, ¿cierto? Entonces, la participación en un grupo de interés, la participación en una red social, no necesariamente virtual. La virtual ya la tienen, seguramente no la necesitan, pero me refiero, por ejemplo, a los grupos de scout, a los grupos de interés en general, los grupos juveniles, de construcción, de participación, porque esa es una manera de algún modo de hacerle como colchoncito a esos efectos que va teniendo esos medicamentos, y en ese sentido, pues seguramente el tratamiento va a ir sistemáticamente desinhibiéndose y quedándose cada vez más con la capacidad de trabajar en las habilidades para la vida, claro, y el desarrollo de recursos internos. Yo quiero complementar, Mauricio, y es contarle a Laura que no, esa probabilidad de presentar pues esos efectos secundarios es mínima, pero estrictamente deben aparecer pues en el medicamento, y si lo recomendó un psiquiatra, que es lo más probable, ellos están bajo un criterio de que ese es el medicamento que necesita tu hijo. Entonces, muy importante lo que dice el doctor, acompañar las dos cosas, estar muy pendiente de él, pero son medicamentos que realmente ayudan. Pues yo lo he visto con muchos pacientes, en la etapa inicial ayudan a que esos síntomas severos de la depresión mejoren. Y me da pie también para hablar de algo, antes de que me olvide, no automedicarse. Hay una tendencia, y voy a decir con nombre el medicamento, a mandarle fluoxetina a todo el mundo. La fluoxetina, estás triste porque te separaste, toma fluoxetina. ¿Quieres bajar de peso? Toma fluoxetina. Y entramos en una época en donde entonces hasta
la vecina la podía mandar y resulta que eso tiene efectos adversos también y cuando no es medicada para lo que es realmente, tiene un efecto contrario. Entonces es un llamado también a la responsabilidad con los medicamentos y solamente tomarlos cuando están ordenados por los profesionales. Quiero una última cosita con la última televidente porque decía algo así como que de repente el medicamento le podría generar un indicio de suicidio, ¿cierto? Exacto. Realmente ese no es un comportamiento que se induzca a través de una medicación, Exacto. ¿cierto? Lo que se aumenta, como le decía la doctora, puede ser la ansiedad o puede ser esa sensación de vacío. Y en ese sentido, si el niño o el adolescente ha estado nombrando cosas, ideas suicidas, sí va a ser mucho más importante acudir al mismo psiquiatra para que de algún modo el psiquiatra pueda decir si esa es la medicación adecuada o si no, y en ese sentido insistir con el acompañamiento terapéutico. ¿Cuáles son los factores que inciden en la presencia de la depresión en los adolescentes? Esa fue la pregunta que le hicimos a los ciudadanos. Veamos las respuestas. Violencia familiar, no sé, que le vaya mal en el colegio, que el bullying también puede llevar a la depresión. Sí, cuestiones sociales, más que nada. El apoyo que no reciben de los padres, eso de pronto lleva a que se depriman mucho. Yo diría que las condiciones escolares y el entorno familiar, la forma como el adolescente se relaciona con sus compañeros, con personas de la misma edad, esas situaciones los están poniendo en riesgo y también el consumo de sustancias psicoactivas y el bullying. Peleas entre los padres y ya, y no sé, puede ser la falta de dinero que hayan a casa, también eso puede influir mucho. No sé, problemas en la familia, económicamente. Presión económica, el maltrato en el hogar, la falta de afecto, de apoyo. Por problemas con la familia y problemas, o sea, con su entorno social. Pueden ser amigos, novios, autoestima. Y por no saber qué hacer con su vida por ahí, salir de secundario, no saber qué estudiar, qué quiere hacer, la presión que te ejerce la sociedad. Pues saliendo del colegio un poco donde también muchos compañeros influyen en lo que se llama ahorita el bullying. Ahorita puede ser también factores como la familia, como los amigos, de pronto el trago, las situaciones amorosas también. Bueno, esta es una consulta muy representativa y hasta a modo internacional. 2 argentinas y además por ahí también la gerente administrativa para el poblado de la Alcaldía de Medellín contestando esta consulta de Medellín Ciudad Saludable. ¿Acertadas o desacertadas, doctor Mauricio, las posturas? ¿Esos son elementos que desencadenan la depresión en los adolescentes? Sí, muy acertadas, indiscutiblemente. Podría decir que estos factores se pueden clasificar como en 2 grandes grupos, ¿cierto? Los factores intrapersonales y los factores extrapersonales. En los factores intrapersonales ahí escuchábamos la falta de autoestima, empezando también por el tema genético, porque hay un gran componente genético en el trastorno depresivo, el tema de la condición de la falta de un sentido de la vida, de un proyecto de vida, todas esas condiciones intrapersonales que podría colocar a un sujeto en una condición de vulnerabilidad, y las extrapersonales como las que nombraban ahí, ¿cierto? La violencia intrafamiliar indiscutible. El tema del bullying, ¿cierto? Porque esa presión que pueden ejercer los pares en el ambiente escolar o en los diferentes ambientes colectivos también pueden incidir a que se desarrolle un trastorno depresivo. Habría que pensar un poco frente a algo que escuché, si el tema del consumo de sustancias psicoactivas genera una depresión o al revés. O la depresión lleva... O es la depresión lo que yo creo que las investigaciones que conozco podrían estar nombrando que es una comorbilidad, ¿cierto? Que es una enfermedad paralela a otra y que quizás están en una relación en la medida en que alguien en un momento determinado, como una medida de desesperación por su condición de depresiva, acceda al consumo de sustancias psicoactivas. O todo lo contrario, ¿cierto? Que por un asunto de otro orden, la persona ya está consumiendo y el mismo consumo le genera episodios depresivos, ¿cierto? Claro que sí. Bueno, vamos ahora a Robledo, saludemos a Damaris Raigosa. Muy buenos días, ¿cómo te va? Buenos días. Buenos días. ¿Cómo estás? Muy bien, ustedes, gracias. Qué bueno. Mira, yo le quiero hacer una preguntita.
Yo llevo 20 años con una enfermedad, trastorno bipolar. Me mandaron de 3 años para acá clonazepam en gotas o pastillas, me las cambian, y carbonato de litio, dulocetina, pero y he subido 10 kilos. Estoy súper mal, duermo mal, me dan pesadillas, estoy súper enferma, o sea, la droga no me está sirviendo. Ya me han dado casi todos los psiquiatras de Medellín, ya no sé qué hacer. ¿Ustedes qué me pueden aconsejar? ¿Me hacen el favor? Muchas gracias. Gracias a ti, Damaris, por compartir tu historia y por la pregunta. Claro. Lo primero sería si en este tiempo, porque me parece que es un consumo muy prolongado durante mucho tiempo, ha asistido a otro tipo de tratamiento, ¿cierto? O a un tratamiento paralelo, que sería como lo que estamos hablando hace un momento, de acompañar el tratamiento farmacológico con el tratamiento psicoterapéutico. Lo otro que se me ocurre es, yo creo que sí es importante revisar, y esto sería como en general, ya no solo para Damaris, sino para todos, hasta dónde quizás esto de la bipolaridad o de los rasgos y lo sintomático de la bipolaridad comienza a ser un rasgo de la personalidad, ¿cierto? Es decir, que puede ser más adaptativo y que a lo mejor no es que yo entre en un episodio depresivo que me mantenga en una depresión, sino que a lo mejor yo como sujeto humano reacciono ante ciertas pérdidas, ante ciertas dolencias de esta manera. Y eso no quiere decir que yo entre en una depresión de más de un tiempo determinado. Porque me llama mucho la atención el caso, además, porque es mucho tiempo tomando una medicación y ella siente que sus síntomas no siguen ahí, ¿cierto? Entonces, habría una pregunta importante desde el punto de vista académico y profesional, y es ¿cuándo diferenciamos un síntoma de un rasgo? ¿Cierto? Porque hay rasgos de personalidad que pueden coincidir con asuntos relacionados con esto que aparentemente puede ser una depresión, ¿cierto? O una bipolaridad, que es como lo nombra ella. Y lo segundo es si es necesario acudir entonces a otro tipo de tratamiento paralelo, sin dejar la medicación, porque por supuesto yo no sería quien para decirle que se deje o no, pero sí acudir a un tratamiento paralelo para que le ayuden un poco si lo que se trata es de fortalecer esos rasgos de personalidad, ¿cierto? Y de disminuir la intensidad con la que se presentan esos rasgos, o si en realidad estamos hablando de un trastorno tan severo como la bipolaridad. Esta respuesta que da Mauricio me lleva a pensar una cosa, que es que realmente importante la psicoterapia, pero entonces cuando hablamos de psicoterapia nos remontamos a un paciente acostado en una camilla, en un diván, y el psiquiatra atrás haciendo preguntas. Yo quiero que nos cuentes, Mauricio, porque yo admiro los psicólogos y soy una convencida de que la psicoterapia y todas estas técnicas que ustedes tienen para que el paciente se dé cuenta que es que detrás de esa depresión hay un problema, que yo lo puedo encontrar y que finalmente lo podría solucionar. Entonces cuéntanos cómo es eso también para que los televidentes se familiaricen. Claro que sí. La psicoterapia es un espacio fundamentalmente de escucha y de palabra. Eso es la psicoterapia. Orientado a través de unos enfoques, unas técnicas y el desarrollo de una, llamémoslo así, una empatía, que sería como el ambiente que favorece el proceso. Entonces, las personas van a psicoterapia a ser escuchadas y a desarrollar la palabra que le va a ir dando sentido, ¿cierto? Cada vez más, ¿cierto? Una especie de comprensión progresiva de lo que le sucede y de las formas como puede ir saliendo de eso que le está sucediendo. Es claro que digamos, en un trastorno depresivo hay un momento en donde la psicoterapia no funciona, ¿cierto? No funciona. Quizás el primer paso, cuando ya hemos llegado a un trastorno depresivo, sí sea acudir a un tratamiento farmacológico guiado por psiquiatría. Pero en todos los momentos la psicoterapia siempre será una posibilidad de que un sujeto humano sea acogido y pueda descargar ahí toda su tensión, ¿cierto? Sin que nadie lo juzgue, sin que medie ningún tipo de juicio previo, ¿cierto? Ahí en una psicoterapia no se trata un grupo de síntomas, se trata o se acude a una condición humana, ¿cierto? El ser humano con todas sus complejidades y todos sus asuntos por resolver.
entonces una persona en un proceso terapéutico se siente, digamos, como transparente y suficientemente en confianza para poder avanzar un poco más allá y decir, sí, lo que pasa es que quizás yo he tenido unos asuntos pendientes por resolver en mi vida y eso ha hecho que se hayan aumentado y se agudicen los síntomas. Y es una maravilla, doctora Fanny Isabel. Yo nunca había tenido la experiencia, en este momento estoy acudiendo a psicoterapia y realmente es un asunto que yo creo que todos deberíamos en algún momento de la vida acudir a esa ayuda porque vale la pena y fortalece muchas cosas en el individuo. Punto. A eso quería llegar, es que culturalmente en nuestra región, en nuestro país, en nuestra ciudad, es que ir donde el psicólogo es que... Sí. Yo no estoy loco, es que qué pena, es que yo acabo de contar que voy a estar yendo donde el psicólogo. No, situaciones tan sencillas como ser escuchado lo necesitamos todos y a veces no encontramos el espacio ni familiar, ni con los amigos, y no, de pronto no son las personas adecuadas. Es muy sano y hay incluso países que antes lo fomentan, ¿cierto? Sí, total. Y yo creo que poco a poco hemos ido venciendo esos mitos que hay alrededor de la psicoterapia, ¿cierto? Y en ese sentido, pues, ya uno entiende un poco la necesidad de una persona acudir a ser escuchada sin atravesar un juicio diagnóstico previo, sino simplemente una escucha incondicional. Qué bueno. Bueno, ahora vamos entonces a atender a María Elena Villa, que nos está esperando hace ratico y ella nos llama desde Laureles. Hola, María Elena. Buenos días, ¿cómo están? Muy bien, muchas gracias. Mira, primero para felicitarlos por este programa. Yo soy psicóloga egresada de la Facultad de San Buenaventura. Me parece un programa muy interesante porque le da la oportunidad a la ciudadanía en general a que se escuche, a que entienda, a que aprenda, a que mire que hay muchas problemáticas que podemos prevenir antes de que existan. Porque ustedes, al generar esos espacios, las personas son capaces de detectar que pasan situaciones en la vida que hay que atender a tiempo. O sea, que sea un factor protector, no de curación cuando ya no tenemos de pronto la fortaleza o la situación enfrente que tenemos que acudir ya como de emergencia, de urgencia, ¿cierto? Otro factor importante frente a lo que hablan de la medicación. Muchos pacientes cuando se sienten bien, están más tranquilos, resisten a la medicación, ya dicen, no, yo ya no la necesito, no es importante, yo ya soy capaz solito, ya esto no es importante. Lo hacen tanto la familia como el paciente. Es muy importante saber que si se está acompañando del personal idóneo, de psicoterapia, de psiquiatría, esto no puede suspenderse sin que haya un concepto médico. No puede ser que uno como individuo, como persona, tome esa decisión, porque para eso está la otra persona que está acompañando y ayudando. Hay otro factor que para mí es fundamental y son los factores protectores. Desde pequeños estamos formando a un ser humano para enfrentarse a una vida, a una sociedad, que sea capaz de proyectarse sanamente, de poder tener su perfil de vida, de saber qué quiere, para dónde va. Por eso es fundamental nosotros como padres inculcar desde pequeños una buena autoestima. Eso se hace teniendo palabras sanas, eso se llama neurolingüística, apoyando al hijo, diciéndole que es bueno, que sabe, que es capaz, porque en nuestra sociedad se da mucho que tratamos de desvalorizar y no nos damos cuenta, no lo hacemos de forma consciente. Constantemente desvalorizamos lo que hacen los demás sin valorar el esfuerzo con que lo está haciendo y muchas veces de la edad. Uno no puede pedirle a un niño pequeño que haga cosas de adultos. Entonces son factores súper importantes. También para generar una buena autoestima, que haya una comunicación asertiva en la casa, que los padres puedan comunicar sus cosas con los hijos y los hijos al igual. Pues nosotros como padres nunca vamos a ser los amigos, somos un referente de autoridad, pero al igual que nuestros hijos sepan que pueden expresar y decir sin temor lo que piensan y lo que sienten, y que hay una familia que los acoge y resuelve las situaciones. Hay otra parte muy importante que es
como el acompañamiento social, unos factores protectores sociales que ayuden a la persona a salir de las problemáticas, que le ayuden a enfrentar las cosas. Esos son los grupos de apoyo, la familia, los amigos, unos buenos amigos, unos buenos educadores, generar espacios de diálogo entre los profesores y los padres, porque muchas veces la familia no está detectando qué es lo que está pasando con el joven, pero tampoco se acerca a un colegio a preguntarse cómo ve a mi hijo, qué está pasando, sino que simplemente se vuelve en algo cotidiano de asumir una responsabilidad económica y que el hijo tenga todo, pero en el otro fallamos. Era como para mirar eso y felicitarlos porque el programa abre esos espacios, son muy importantes para la comunidad y qué bueno que lo estén haciendo. A ti, María Elena, mil gracias. No, pues nos hizo un aporte grandísimo, inmenso. Mil gracias, María Elena. Y seguimos entonces con corte o vamos con... Habla María Elena de un elemento muy importante, que es la adherencia al tratamiento y no suspender los tratamientos de manera vertical cuando consideramos que ya estamos bien. Ese es un asunto que sobre todo en las problemáticas y en la medicación para la salud mental, pues pasa mucho y es muy problemático. Claro, y sobre todo porque son tratamientos que tienen unos protocolos y que en esos protocolos pues hay que seguir unos pasos para incluso dejar de tomar el medicamento. Y romper todos esos mitos que es que toda la vida voy a tomar ese medicamento, eso va a crear dependencia. No, hay que seguir los tratamientos para poder llegar a unos buenos resultados. Entonces, ahora sí vamos a los mensajes institucionales y seguimos hablando de este tema. Medellín, todos por la vida. Samantha. Espacio público es todas las zonas de la ciudad que permiten el libre uso y disfrute de las personas. Tres características son principales en el espacio público. Su proximidad, es decir, que esté cerca a las personas, que haya corta distancia a pie. Su accesibilidad, que no haya barreras físicas que permitan que la gente no tenga libre movilización. Y la calidad ambiental. Se recomienda que un espacio público, y de ahí que es importante para la ciudad saludable que el espacio público sea con calidad ambiental, sea verde. En Medellín es necesario, para que sea Medellín una ciudad saludable, hablar de espacio público. Hay un gran déficit de espacio público. La meta es de 10 metros cuadrados por persona y en Medellín apenas hay 3.9 metros cuadrados por persona.
El reto de una ciudad saludable es empezar a propender por ese espacio público con calidad ambiental, es decir, que permita que haya un enfriamiento de la ciudad mediante la incorporación de zonas verdes y también permita recreación pasiva para las personas, que eso mejora sus condiciones de vida y de salud. Muy bien, ahí escuchábamos a Martín Humberto Román, él es investigador social y en temas de urbanismo. Nos contaba cómo es importante el espacio público para tener una Medellín más saludable y nos hablaba de todo, las zonas verdes, del área que debemos tener, en fin, de cosas que se están trabajando en esta investigación de la Secretaría de Salud con la Universidad de Antioquia para mejorar la salud de nuestra ciudad. Quisiera, Mauricio, ya en la parte final, en los últimos minutos, insistir en un tema. Desde que empezamos estamos hablando de habilidades para la vida y por ahí podríamos meter también la resiliencia, la capacidad de sobreponerse a los acontecimientos traumáticos difíciles. ¿Cómo construirlo en la niñez y en la adolescencia? ¿Cómo dejemos ese mensaje hoy? ¿Cómo ayudarle a nuestros adolescentes a encontrar y a desarrollar, a potenciar habilidades para la vida? Yo creo que lo principal es que el adolescente sienta espacios favorecedores para su desarrollo. En ese espacio favorecedor entonces ya viene un trabajo, por ejemplo, como el del límite. ¿Qué tan importante es posibilitar límite en estos adolescentes? ¿Se puede todo o no se puede todo? ¿Es posible que yo quiera acceder a algo y me lo tenga que ganar o necesito obtenerlo por cualquier vía? Ambientes favorecedores en todo lugar quiere decir familia significativa, ¿cierto? Y en ese sentido, ese es el primer escenario. La resiliencia siempre es una condición natural. Ese es casi que cada vez más los investigadores en resiliencia humana nos van diciendo eso, ¿cierto? La resiliencia es una condición natural, o sea, todos los humanos tenemos la capacidad de superar todas las adversidades, ¿cierto? Entonces, cuando yo en un ambiente favorecedor proyecto eso, proyecto que esto se puede superar a base de esfuerzo, a base de dedicación, a base de disciplina, a base de amor, y de ese amor proyectado, pero también del amor propio, ¿cierto? Porque tampoco le podemos pedir a un adolescente que tenga amor propio si no ha sentido el amor. Y si no ha sentido el amor, no se lo puede inventar, ¿sí? Y quizás yo no puedo esperar tampoco de un adolescente, de un niño, una expresión amorosa en términos ideales. Ellos tendrán sus maneras y generalmente tienen sus formas de expresar el afecto. Como adulto significativo, yo soy capaz de leer eso y de ir construyendo recursos internos, ¿cierto? Posibilitando recursos internos para que estos niños, estos adolescentes tengan una mayor respuesta adaptativa en el ambiente. Bueno, Mauricio, muchas gracias por acompañarnos. Sí, mil gracias, muy buenos gusto. tus consejos y ahí está pues para todos los padres, más acompañamiento a nuestros hijos y a nuestros adolescentes, más expresiones de amor para podernos acercar a ellos y mostrarles que la vida es maravillosa y que podemos salir de la depresión. Entonces mañana nos vamos para San Antonio. Parque Biblioteca San Antonio de Prado a las 11 de la mañana, los esperamos para hablar de etiquetado nutricional. Exacto, un tema que es muy Allá interesante, allá estaremos, feliz tarde y cuídense mucho. Chao. Chao, feliz tarde.